Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Un orden que no altera el resultado final. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee. Y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidán. Amigo oyente, seguramente usted haya escuchado la famosa frase de Pitágoras: el orden de los factores no altera el producto, lo que viene a significar que, sin importar el orden en que usted sume una determinada cantidad de números, esta suma siempre va a resultar en el mismo resultado final. Bueno, hoy vamos a ver que esto que aplica a las matemáticas también aplica a la manera en que el Señor hace su juicio soberano sobre las diferentes clases de personas. El diccionario bíblico Andrew Gord comenta que Dios juzgará al moralista de este mundo y también juzgará al religioso con un mismo resultado final. Ambos son muy diferentes en aspecto y en formas. Sin embargo, como la conducta de ambos es igualmente pecaminosa, el resultado final para ambos es idéntico: juicio y condenación por parte del Dios vivo y verdadero. Y esto es así porque las obras del religioso y moralista tampoco alcanzan el estándar perfecto de Dios, como leemos en Romanos 2, 6, 10. El cual pagará cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Cuando el apóstol Pablo dice que el Señor pagará a cada uno conforme a sus obras, vemos que este es un pensamiento asombroso y terrible, tan diferente a la manera común de pensar de los hombres, y vemos también que es un pensamiento que condena al moralista y religioso, al igual que al pecador obvio, escandaloso y desfachatado. El orden en que se paren en fila delante del Señor no altera el resultado final. Ambos serán finalmente juzgados y condenados a causa de que las obras de ambos son pecado. Luego el diccionario bíblico comenta esta mención de la vida eterna que hace Pablo aquí. Vida eterna a los que, si hubiera uno que realmente hiciera el bien en todo momento, podría ganarse la vida eterna por su propia cuenta, pero lo cierto es que no hay ninguno. Obviamente no lo hay entre los inmorales mencionados en el capítulo 1 de Romanos, pero tampoco lo hay entre los judíos religiosos y por implicación entre todos los hombres y mujeres religiosos en general. Y no hay ninguno porque todos, de alguna u otra manera, han sido contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Comenta Gaebelin: Dios es justo y pagará a cada hombre según sus obras. Luego se mencionan dos clases. Los primeros son aquellos que mediante la perseverancia, pacientes que son en hacer el bien, buscan la gloria y el honor y la inmortalidad. A esta clase Dios les dará vida eterna. ¿Cómo se aplica esto? ¿Responde esto a la pregunta de cómo se salvará el hombre? No es así, pero aquí el tema tratado es la cuestión del gobierno moral de Dios. El hombre en su estado inconverso no puede obtener la vida eterna mediante la perseverancia paciente en hacer el bien, porque leemos más adelante que la palabra de Dios declara que no hay quien haga el bien ni aun uno. El hombre no puede buscar la gloria porque está escrito: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos 3:11. En estos términos, ningún ser humano puede obtener la vida eterna. El hombre es un pecador y todo el salario que puede ganar es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor. Romanos 6:23. Así que si todos, absolutamente todos, somos rebeldes al Señor y no obedecemos a Dios sino a la injusticia, ¿obtendremos acaso vida eterna? Por supuesto que no. Sino lo que obtendremos será lo que dice luego: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Debido a que todos quedan cortos de este estándar de la bondad constante de Dios, la ira de Dios vendrá sobre todo aquel que hace el mal, sin importar si son judíos o gentiles, morales o inmorales, religiosos o impíos, buenos, así entre comillas, o malos, así entre comillas. Todos son reos de juicio a causa de su justicia,
y merecen la ira del Señor de la manera más justa e inapelable. Note usted que este juicio viene al judío primeramente. Si ellos son los primeros en la fila para el Evangelio, Romanos 1:16, y los primeros en fila para la recompensa, Romanos 2:10, entonces ellos también son los primeros en la fila para el juicio. Adam Clarke comenta respecto a que este orden en el juicio, primero al judío y luego al gentil o no judío, que tal orden de juicio se debe al mayor conocimiento del judío acerca de la palabra del Señor, pero también comenta que tal orden no altera el resultado final. Según el grado de conocimiento, el judío religioso será condenado primero, y luego los ignorantes, impíos y rebeldes, que desconocen la palabra del Señor. Sin embargo, y a pesar de esta diferenciación, según el grado de conocimiento, ambos serán finalmente juzgados y castigados por Dios. Miseria de todas las descripciones sin posibilidad de escape, infligirá este juez justo sobre cada pecador impenitente. El judío primero por poseer mayores privilegios y haber abusado de mayores misericordias, y también sobre el gentil, quien aunque no tenía las mismas ventajas, tenía lo que Dios vio que era suficiente para su estado, y habiendo pecado contra ello, tendrá un castigo proporcionado a su desmérito. Por eso pregunto en esta hora, ¿es usted una persona religiosa? ¿Es usted alguien que se encuentra cerca de las cosas de Dios y posee un buen conocimiento de la palabra del Señor? ¿Es usted de aquellos que podrían ponerse en primer lugar delante de muchos impíos e inmorales en cuanto a fidelidad a su religión, obediencia a las enseñanzas de sus padres y maestros en cuanto a sus creencias religiosas? ¿Acaso ese orden altera de alguna manera el resultado final? Es decir, ¿acaso ese orden no implica que usted es un pecador perdido y que precisa del arrepentimiento y del perdón de sus pecados, lo mismo que aquellos que se encuentran más atrás en la fila? ¿El orden de los factores acaso altera el producto final, que usted lo mismo que todos es contencioso y no obedece en verdad aquello que el Señor demanda de su vida? ¿No debería, como lo necesitan todos, venir a Cristo el Salvador para que perdone todos sus pecados y le limpie con su preciosa sangre derramada por amor de usted en la cruz del Calvario? ¿Seguirá poniendo a los que no son personas religiosas como usted a lo último y a usted primero, como si esto de alguna manera cambiara el juicio del Señor sobre usted, o confiará en aquel que dio su vida por usted a fin de concederle el perdón de sus pecados, la salvación y la vida eterna? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana, La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia: Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa, hasta el reino celestial. Amén, amén y amén.